se les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestra clase Las Doctrinas Fundamentales de la Iglesia. Es para mí, como ya se los he dicho muchas veces, una bendición poder compartir, poder dar estas clases, poder ser un mentor, un maestro para poder ayudar en la formación de cada uno de ustedes. Y aunque el estudio que estamos viendo ahora es superficial, ¿verdad? Estamos tocando nada más aspectos generales de cada una de las doctrinas, aunque el primer principio mío es que ustedes conozcan cuáles son las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Porque a veces la gente le llama doctrina fundamental a la ropa, a las alabanzas, a cosas así. Pero estamos estudiando nosotros lo que realmente se conoce y es como la doctrina fundamental, y es para mí una bendición compartir este día la clase de esta noche. Así es de que sigamos esforzándonos, sigamos aprendiendo, retroalimentándonos. Después de estudiar la clase, ustedes pueden ir a seguir corroborando en sus apuntes, a ser autodidacta, ¿verdad? A ustedes intencionalmente buscar más. Pero es para mí una bendición estar esta noche una vez más en este hermoso tiempo. Un saludo desde acá donde grabamos, desde la ciudad de Huayú, aquí con Kevin, Úrsula. Es una bendición estar con él aquí trabajando. Así es que hoy vamos a estudiar la doctrina fundamental que se llama la caída del hombre. Anote ahí, la caída del hombre es la doctrina fundamental, pero la estudiamos en tres partes, ¿verdad? La estudiamos primero como la creación del hombre, la caída del hombre y la redención del hombre. Amén. Creación del hombre, redención del hombre, creación del hombre, caída del hombre, redención del hombre. Todo esto, esta doctrina se conoce como la creación, caída y redención del hombre. Así se llama esta doctrina, para que la anote ya ahí, que es la que vamos a estudiar esta tarde. Creación, caída y redención del hombre. Son tres aspectos que vamos a considerar esta noche. Pues déjeme decirle por qué es importante estudiar esta doctrina en esas tres áreas. Primero, en la creación del hombre. Ustedes saben que ya de años existe una corriente que se llama la evolución. Pues la evolución lo que hace es negar que el hombre fue creado y que es producto de la evolución, o sea, de que en el mar, según he entendido, porque he sido poco lo que me he metido mucho en esas cosas, la verdad es que no me ha llamado la atención profundizar en eso, ya que pues desde automáticamente para mí es absurdo, ¿verdad?, creer en eso. Pero sí, he escuchado de que del mar había un pececito, ese pececito salió a la orilla de la playa, botó la cola y pudo respirar, y de ahí que se convirtió en otra cosa, esa cosa en otra cosa, esa cosa en otra cosa, hasta que llegó al eslabón perdido, al hombre de Cromañón, o al pie grande, que dicen que es el eslabón perdido, que es la transición donde el mono se puso ya recto, ¿verdad? Porque hasta ahorita solo se han quedado en que el gorila, pero el hombre que se enderezó, ahí es ese que no lo hayan, ¿verdad? Y ahí está el eslabón perdido, dicen que es la transición entre el mono y el hombre. Ese eslabón perdido dicen que no lo hayan. Pero bueno, por esa razón es importante que nosotros tengamos como doctrina fundamental enseñar que el hombre fue creado. El hombre fue creado, y eso lo dicen las Escrituras, que es, como ya lo dijimos, nuestra brújula. Es por donde nosotros nos regimos, por donde nosotros nos guiamos, porque decíamos cuando estudiamos la doctrina fundamental de la Escritura que es la palabra infalible, o sea, no falla, inmutable, que no cambia la palabra de Dios, y el único medio donde Dios se le revela al hombre. Entonces, para que usted vea lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, porque el hombre, existe esa doctrina que dice que el hombre fue
evolucionado. Entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Génesis, verso 4. Estos son los orígenes, el capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, oiga esto, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Anoten esa cita. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios formó al hombre de la tierra. Ahora bien, usted me dirá, pastor, pero eso lo dice nuestra Biblia, pero permítame, hermano, avanzar un poquito más y decirle algo que me pareció en mis estudios, en la comprensión mía de querer entender, no duda, porque yo no dudo de la palabra, pero dije yo voy a investigar un poquito más. Y curiosamente, ¿verdad que la Biblia dice que del polvo somos y al polvo vamos a volver? Y curiosamente, todito, escúchame bien esto, porque esto es muy importante, esto es ciencia. Dicen que un poquito de ciencia me aleja de Dios, pero bastante ciencia me acerca a Dios. Por eso es que los científicos dudan de Dios, porque creen ellos que son una eminencia y tal vez solo saben un poquito y que los alejó de Dios. Pero si profundizaran más, lo acercaría más a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Investigué a través de los recursos que hoy tenemos en internet, de que, oigan esto, curiosamente voy a decirlo así, los mismos componentes que tiene la tierra son los mismos componentes que tiene el cuerpo del ser humano. Exactamente los mismos. ¿Y sabe por qué? Porque de allí fuimos creados. O sea, si viniera ahorita algún ateo, alguien que cree en la teoría de la evolución y me dijera, ¿usted cree que lo hicieron de la tierra? Sí, ¿por qué lo cree? Porque mi mismo cuerpo me dice, por eso vuelvo a la tierra, es porque soy tierra, ¿sí? Y también creo porque dice ahí la información que hemos buscado o recabado. Y no solo una, porque ese es un error, ¿verdad? Creerse solo de una fuente. He buscado varias y todas dicen que los mismos componentes que tiene la tierra, o sea, si usted toma un poco de tierra y le hace un estudio a cuáles son sus componentes, lo que forma esa tierra, y toma parte o de lo que estamos formados nosotros, se daría cuenta que tenemos los mismos componentes. Así es de que no hay duda, no hay ninguna duda de que el hombre fue creado por Dios. Y dice la Escritura que de sus manos formaron al hombre, y oiga esto, sopló en sus narices aliento. En otras vidas en otros lenguajes es hálito. Lo que quiere decir es que sopló vida. O sea, el soplo de vida, ¿cómo así? Es más, oiga esto, el ser humano, aún con toda su sabiduría que Dios mismo le ha dado, que la han tergiversado y la han ocupado para otras cosas, y de hecho hay estudios, cosas que a nosotros nos ocultan, y no quiero tener aquí teorías de misterio, ¿verdad? O teorías secretas, pero para mí no es una, bueno, ustedes lo saben que hasta crearon una ovejita que se llama Dolly, que quisieron duplicarla y no pudieron. De hecho, ya lo intentaron con el ser humano. Lo que pasa es que no son teorías de conspiración, pues, pero no lo dicen. El científico es como las guerras. O sea, ahorita nosotros ni sabemos las armas que los gobiernos tienen. ¿Por qué? Porque no las declaran, y tampoco sabemos las investigaciones. Y yo creería que el hombre, en su necedad, en su terquedad, en su necedad de creer que no hay Dios, han intentado
crear al otro ser humano. Y han tomado quizás ADN, pero no han podido, porque le falta lo que dice la Biblia acá en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pueden haber formado el cuerpo, pero no tiene el aliento de vida, el soplo divino, que es la vida que le dio Dios. Es por eso que cuando la gente muere dicen dio su último suspiro. O sea que se le salió ese hálito de vida, y que usted y yo ya sabemos y lo conocemos, que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Que se sale de la persona, porque la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra, ¿verdad? El alma que pecare morirá, obviamente la que no se va con el Señor, y el espíritu vuelve al que lo dio, de manera que el científico, la ciencia puede crear al hombre, la carne, o el cuerpo, pero no puede darle vida, porque ese es algo que vino de Dios, y es algo de Dios que cuando la persona fallece, ese hálito de vida, ese espíritu vuelve al que lo dio, se va con Dios. Así es de que básicamente podemos entender que la Escritura habla de ese tiempo, de la creación del hombre. Entonces, por eso que nosotros debemos de entender la creación del ser humano, ¿verdad? El hombre fue creado y ya vimos la forma, y también dice la Biblia que fue creado a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Eso incluía, ¿por qué le digo incluía? Porque, y aquí por eso es que se deben de enlazar las doctrinas, porque dice incluía, porque desde el momento en que hubo caída, y ya vamos para ahí se perdió, y ahora ya no somos imagen y semejanza, solo somos imagen, no semejanza. Imagen es lo que nosotros tenemos, la visualización de lo que vemos, la imagen. Entonces podemos entender que somos la imagen: cabeza, manos, brazos, tronco, extremidades inferiores, superiores, igualito a la imagen, pero no a la semejanza. En la semejanza están incluidos la inocencia, en la semejanza está incluido la santidad, en la semejanza están incluidos toditos esos aspectos que eran de Dios, ¿verdad? Por eso es que el hombre fue creado, óigame bien, por Dios, y ya vimos las razones, la Biblia lo dice y se los he comprobado científicamente. Los mismos componentes que tiene la tierra, los mismos componentes tenemos los seres humanos. Les he comprobado cuál fue la figura por la que nos crearon, o cómo fue que se inspiró Dios para hacernos con brazos, con piernas, con cabeza, con ojos, porque somos la imagen y semejanza. Ojo, fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? ¿Verdad? Porque le decía yo que eso fue el diseño original, y así se conoce, porque después, cuando el hombre es engañado, y ahí vamos, primero la creación del hombre. Y es por qué dijimos que era importante estudiar esta doctrina, porque hay una corriente que es la teoría evolucionista, que cree que el hombre desciende del mono, cosa que la hemos comprobado a través de las Escrituras, que fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, y hemos visto un detalle científico: los mismos componentes que la tierra tiene los tenemos nosotros. Por si acaso había alguien que duda de la palabra, puede ir a ver si eso no es mera casualidad. Sin embargo, en esa situación viene ahora la caída del hombre. ¿Por qué es importante estudiar? Ya vimos por qué es importante estudiar la creación. Pero la caída es importante por 2 o 3 razones. La primera, porque hay gente que piensa y dice: ¿por qué Dios creó al hombre? Ya venimos de allí. ¿Por qué Dios lo creó al hombre para después matarlo? ¿Por qué Dios creó al hombre para después enjuiciarlo? ¿Por qué Dios creó al hombre para después castigarlo? ¿Por qué Dios creó al hombre para que le fuera o le pasaran de la siguiente manera? Quiero decirle que el propósito original de la creación del hombre no es ese. No era enjuiciarlo, no era castigarlo, no era disciplinarlo, no era traerlo a sufrir, sino que esa fue la consecuencia de la
caída. Por eso es que hay gente que dice, ay, yo no sé por qué creen en Dios, y si Dios existiera, no hubiera tanta maldad, no hubieran guerras, no, es que esas cosas existen no porque existe Dios, sino que por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Me explico? Y si no, se lo voy a explicar de esta manera. Probablemente usted haya escuchado esta historia. Pero habla de un hombre un peluquero que era ateo. Él decía que era ateo. Y llegó un pastor cristiano evangélico a quitarse el pelo a su barbería. Y este pastor comenzó a hablarle de Jesús, de Dios, al barbero o peluquero. Y la respuesta de este barbero le dice, no me hable de él, le dice, porque Dios no existe. A lo que el pastor responde y le dice, ¿por qué dice usted que Dios no existe? Porque si Dios existiera, no hubieran guerras. Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad, no hubieran asesinatos, violaciones, cárcel, sufrimientos. Entonces, el pastor en ese momento no encuentra una respuesta para podérsela brindar al barbero. Bueno, termina de quitarse el cabello, el pelo y sale. Y a la puerta de la barbería está un mendigo. Y está todo barbado, pelo largo, así como un mendigo, ¿verdad? Un vagabundo. Entonces el pastor se le queda viendo al mendigo, al vagabundo, a la salida de la barbería, así todo, pelo largo, despeinado, barbado, todo sucio, su carro, y regresa ante el barbero y le dice, los barberos no existen, le dice. A lo que el barbero le responde, ¿cómo usted dice que los barberos no existen si aquí estoy yo? Sí, le dice, porque si los barberos existieran no hubiera gente toda sucia de su cabello, del pelo largo, barbado, todo desordenado, como el que está ahí, le dijo. A lo que el barbero responde y le dice, le dice, él está así, le dice, en esa condición, porque no viene a mí. Porque si viniera a mí, yo le arreglara, le cortara, le ayudara. Entonces le dice el pastor, exactamente, le dice, hay maldad en la tierra, hay tanta muerte, tanto sufrimiento, no porque Dios no exista, sino porque la gente no tiene a Dios, porque la gente no busca a Dios, porque la gente no va donde Dios. Entonces, ahora que usted me entiende eso, se da cuenta que hay teorías que quieren hacernos creer de que Dios creó al hombre para enjuiciarlo y pareciera que Dios fuera un Dios malo. Pero la verdad es de que esto que está pasando tiene o viene de la consecuencia, porque Dios no lo creó así. Y es aquí donde yo le enlazo, nos creó a imagen, pero en la caída, cuando Satanás engaña a Adán y a Eva en el huerto y comen del fruto prohibido, entonces ahí el hombre cae ya solo, que es imagen de Dios, ya no es semejanza. Entonces en ese momento comienza y entra la maldad al corazón del hombre. No es que Dios haya creado al hombre para enjuiciarlo, no. Si la misma Biblia dice aquí en el libro de los Génesis que lo creó para que se enseñoreara de la creación, para que se enseñoreara sobre las aves, sobre las bestias del campo y sobre todo lo que en ella hay. Entonces esto viene por la caída del hombre, cuando él falla, cuando él peca, cuando el hombre no obedece lo que Dios había dicho, viene esa situación. Dice el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Estoy en Génesis capítulo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, oiga, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, oiga, y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué le dije anteriormente? Que en la caída perdieron la inocencia. Hasta ese momento ellos no sabían que estaban desnudos. No conocían esa parte porque no tenían conciencia del bien y del mal. Eran personas, porque ahí prevalecía la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, el gobierno divino, el gobierno del cielo. Por eso es que más adelante allá en Mateo dice que el reino de los cielos se ha acercado. Es cuando ya viene Jesús a instituir su reino, porque vuelve otra vez el Señor a recuperar su reino. Entonces, básicamente, quiero que entendamos este principio. La caída del hombre tiene que ver en el huerto del Edén, cuando el hombre es engañado. Y es importante que lo estudiamos porque todo lo que está pasando, las guerras, de hecho estamos ahora mismo en guerra, ¿verdad? El mundo. Entonces es como consecuencia de la caída. Dios no creó al hombre para que te viviera así. Es consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando usted le pregunte, mire eso, ¿por qué se está dando así? Es que el hombre allá en el huerto del Edén le falló a Dios y cayó. Ahora bien, yo quiero que usted pueda seguir anotando ahí. La doctrina de la caída es fundamental para entender la condición humana y la necesidad de la salvación. Por eso le dije que íbamos a estudiar la creación, que ya vimos, la caída, que estamos ahorita analizando, y vamos a ver la redención del hombre. Entonces, quien se considera, ¿verdad?, que debemos de estudiar esta situación. Ahora bien, esta doctrina es también conocida como la caída de Adán. Y anote ahí, la caída del hombre describe la transición de la humanidad de un estado de inocencia y obediencia a Dios a un estado de pecado y culpa. Vuelvo y digo, la caída del hombre describe la transición de la humanidad. Recuérdese dónde estábamos en la creación del hombre, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios para que se enseñoreara. Entonces, describe la transición de la humanidad, oiga, de un estado de inocencia. Recuérdese que antes de la caída ni conocían que estaban desnudos. No existía aquella perversión, no existía aquella sensación mental de una atracción sexual. Entonces, porque aquí estamos hablando de un estado de inocencia y obediencia a Dios. Y esa caída es la transición de la inocencia y obediencia, oiga, al pecado y la culpa, porque eso es bien terrible. Satanás, después que nos hace pecar, nos pone culpa. ¿Verdad que la Biblia dice que pecaron y se fueron a esconder? ¿Verdad que no dice que pecaron y disfrutaron su pecado? No. Y es más, haciendo un entre comillas o un paréntesis, le animo a mantenerse fiel al Señor, porque los cristianos ni pecar a gusto podemos, porque hay un espíritu que nos redarguye, y aparte de eso, el enemigo mueve a pecar y después nos acusa del pecado. Por eso es que la caída es el estado, es la transición de la humanidad de un estado de inocencia a la obediencia a Dios, y obediencia a Dios a un estado de pecado y culpa. Amén. Entonces, básicamente esta caída se dio en el huerto del Edén. Y hoy quiero que nosotros veamos qué causó esa caída del hombre, porque lamentablemente pues algo tremendo es lo que dice la palabra del Señor, que trajo consecuencias. Y quiero que vaya conmigo a las consecuencias que trajo esa caída. Entonces, ahí en el Génesis capítulo 3, dice exactamente ahí en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oiga la maldición sobre la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es por eso que las mujeres no pueden ver una culebra. Y por eso es que se considera que una mujer que, y si no se usted ha fijado, pero casi todas las que practican cosas así raras, ¿verdad? Como hechicería, brujería, salen con serpientes guindadas ahí, pues eso es ir contra la voluntad de Dios, ya que Dios había puesto una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y herirás, y tú le herirás en el calcañal. En el verso 16 viene el castigo sobre la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. O sea que antes no iba a doler, hermana. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, aquí va con nosotros, le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y eso interprételo como usted quiere, hermano. Son bromas, hermano. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Oiga, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto quiere decir pues que físicamente maldijo el Señor a la serpiente en esa caída. Muy probable la serpiente no se iba a arrastrar en la tierra, iba a estar quizás en los árboles y no sé, algo sé. En el caso de la mujer, pues le aumentó los dolores en sus preñeces, y que ahora pues su esposo se enseñorearía de ella. Al hombre le dice: maldita será la tierra, y le dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿verdad? O comerás el pan. Entonces eso quiere decir pues que la maldición fue seria, pero me preocupa más en la caída del hombre otros aspectos. Número 1, en la caída del hombre hubo muerte espiritual. Pablo describe el estado del hombre caído de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Son consecuencias de la caída del hombre. Por eso es que debemos nosotros de buscar y ser fieles a Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, anótelo usted ahí, y si lo puede buscar, lo busque. Si yo aquí se lo leo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais, oiga, muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Pablo describe el estado del hombre como muertos en delitos y pecados. Él le escribe a Timoteo y a todos nosotros de acerca, hermano, en primera de Timoteo capítulo 5, verso 6, se lo voy a leer también. Dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hermanos, aquí está hablando de la actitud del creyente cuando se entrega a los placeres, cuando se entrega a esta tierra. Dice que viviendo está muerta. Eso quiere decir que la caída del hombre trajo como consecuencia muerte espiritual. Amén. También, hermano, en ese momento, óigame bien, y esto que quizás por el momento no me lo va a entender, pero en la caída, hermano, diga conmigo, ahí donde está, nosotros le pertenecíamos a Dios, ¿sí? Pero cuando el hombre cae, hermano, perdemos esa cobertura paternal. Y ya se la voy a explicar. O se la voy a detallar ahorita para que la tenga anotadita ahí. Por eso es que estamos estudiando la creación, la caída y la redención. Lo que Jesucristo vino a hacer aquí a esta tierra se llama redimir, que viene de redención. Esa palabra significa volver a comprar. Oiga, no comprar, sino volver a comprar. Eso quiere decir, por ejemplo, yo tengo aquí estos
estos lentes. Acércate por aquí, Kevin. Voy a ocupar a Kevin de ilustración y al mismo tiempo los presento. No sé si lo van a ver, pero él me dice, le compro esto y yo se lo doy. Ahora es de Kevin. Nosotros éramos de Dios. El pecado hizo que le perteneciéramos al enemigo, pero cuando Cristo viene, le dice, te voy a volver a comprar a toda mi gente a precio de sangre. ¿Sí? Entonces Él nos redime del pecado y dice, redimir es volver a comprar y sacar del mercado. Eso significa redimir. Entonces yo se lo volví a comprar a Kevin, pero ya no está en venta. Por mucho que él me diga, mire, pecó, me vuelve a pertenecer. Mire, hizo lo malo, me vuelve a pertenecer. Ya no está en el mercado. Y eso hizo Jesús, gloria a Dios. Gracias, Kevin. Eso hizo el Señor con nosotros. Entonces, guarde ahí eso, porque también Pablo, y lo dice en Hechos, capítulo 13, verso 10, y eso pues me impacta. Hechos, capítulo 13, versículo 10. Cuando el hombre cae, primero hay muerte espiritual. Y oiga 13:10. Dijo, entonces, vamos a leer el 9 también. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, hermano, una persona que cae también es conocida como hijos del diablo. Amén. En Juan capítulo 8, una vez más, versículo 44. Increíble, hermano, lo que estamos aprendiendo. San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor se está refiriendo, hermano, cuando la gente desobedecía y hablaba cosas que no eran y no aceptaba a Jesús. Él les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso quiere decir que la caída provocó muerte espiritual, provocó que nosotros fuéramos hijos del enemigo, ¿verdad? Provocó también que tuviésemos una mente rebelde. El ser humano, por naturaleza, es rebelde, lo dice rebelde. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, de la siguiente manera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, oiga, enemistad contra Dios, la caída del hombre hizo que lo que nosotros conocemos como andar en la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no es que no quieran, sino que aparte de que no quieren, aunque quisieran, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces eso quiere decir que la caída del hombre provocó muerte espiritual, provocó que el enemigo nos tomara y ser, como lo dice Pablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el tercero, ahí provocó una mente rebelde. Primera de Corintios 2:14 dice así. Solo vaya anotando ahí, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han discernir espiritual. El hombre natural es el hombre que permanece en la caída, porque ya cuando nosotros venimos a Cristo nos convertimos en el hombre espiritual. Amén. La caída, aparte de la muerte espiritual, aparte de ser llamados o decir hijos del diablo, también provocó una mente rebelde, también un corazón malo. Pero aparte de un corazón malo, también hijos de la ira, y bueno, una gran cantidad. Y lo más terrible es que nos quedamos bajo condenación. El que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces, quiero que entienda algo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Después de haber sido creados a imagen y a la semejanza de Dios, entendemos lo siguiente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya les mostramos científicamente la situación de cómo se dio toda la creación. Ahora estamos viendo la caída del hombre, cómo se dio en el huerto del Edén, un engaño. Y yo pudiera decir algo otras cosas y quizás se las voy a decir. Fíjese de que Dios le dice al hombre del árbol, présteme atención a este detalle, del árbol que está en el huerto, de todo árbol podés comer, pero del árbol le dijo del conocimiento del bien y del mal, de ese no. Eso fue lo que el Señor dijo, no coman. Pero cuando la mujer le contesta al diablo, a la serpiente, le dice, lo que pasa es que Dios nos ha dicho que de este árbol no debemos de comer, oiga, ni tan siquiera, que lo toquemos, ni tan siquiera que nos acerquemos. Eso no lo había dicho Dios. Eso quiere decir de que había ignorancia en la comunicación de parte de Dios, y eso hizo que la mujer le despertara quizás aquella sensación de decir, voy a ver por qué no quiere que ni lo toquemos. No, la respuesta era no coman, ¿verdad? Eso era no lo coman. Es como que su hijo coma azúcar y dice, no va a estar comiendo azúcar, pero ya de repente usted le dice, él dice, no debo de comer, pero usted le dice, no comas ni toques el bote del azúcar o el recipiente del azúcar. Eso le aumenta, ¿verdad? Y provoca que el niño con más curiosidad se pueda acercar ahí. Entonces, básicamente, tiene que ver con una falta de comunicación, de entender a conciencia la palabra de Dios. Es por eso es que yo felicito a usted que esté en clase, hermano. Sé que de repente ha de ser un poco tedioso, y más que quizás a veces por algunas razones, como en este caso, pues nos toca estar pegados a una pantalla, pero lo felicito por hacer el esfuerzo, hermano. Pero es importante. Entonces vemos la caída del hombre, hermanos, en esa situación, y ya vimos ahorita todo lo que causó la caída del hombre. Y créame que hasta este momento estamos en una situación fatal. Pero aquí viene lo tercero que vamos a estudiar, y es la redención del hombre. En la redención del hombre, y ya le dije, sí, espero que lo haya notado ahí, vimos la creación, vimos la caída, y ahora vemos la redención. Ya vimos por qué dijimos que era importante estudiar la creación. Porque hay corrientes que dicen que fuimos producto de la evolución y que somos descendientes del mono, ¿verdad? Entonces usted ya tiene ahí cómo responderle. La caída es importante entenderla, porque hay gente que cree que Dios nos creó para condenarnos, para castigarnos, pero no, la caída es la que provoca que todo eso pase. Y ya vimos lo que la caída del hombre provocó: la maldición de la tierra, la maldición de la serpiente, la maldición sobre la mujer y la maldición sobre el hombre. Pero aquí viene lo más importante de esta doctrina, y es la redención. La caída nos hizo, como ya lo ejemplificamos aquí con mi asistente acá, la caída hizo que nos separáramos, que el enemigo nos arrebatara de las manos de Dios. Pero la redención, dijimos que significa redimir, volver a comprar. No comprar, sino volver a comprar. ¿Qué se vuelve a comprar? Algo que ya era de nosotros. Se compra algo que no era de nosotros, sino que lo compro, esto lo compro. Pero volver a comprar es algo que era mío, como nosotros. Nos creó Dios, no el diablo. Pero la caída del hombre nos arrebata de las manos de Dios. Pero Dios viene y se... maravillosamente me quebranto, hermano, me emociono saber el plan de redención. Y el plan de redención tiene que ver con lo que Jesús hizo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Redimir es que el Señor nos fue a sacar, porque debido a la caída, la humanidad necesita ahora la gracia y la redención de Dios. Oiga, ¿para qué? Para ser restaurados al diseño original y alcanzar la vida eterna. Escriba ahí, la redención tiene como propósito implementar la gracia de Dios a través de la redención para ser restaurados al estado original y alcanzar la vida eterna. Y vea lo que dice Romanos.
capítulo 3. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, oiga lo que dice la escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, por cuanto todos pecaron, porque este es el pecado original. Nosotros, óigame esto, y le voy a dar un poquito de historia de la iglesia. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros hubiésemos nacido, óigame bien, bajo la santidad. Pero cuando dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. Y vaya guardándose esto. Hermano, a nosotros, alguna religión nos dice hermanos separados o protestantes. ¿A qué obedece eso? Ya le voy a enlazar todita esta clase. Cuando Cristo viene, Él no instituye denominaciones, que católicos, que evangélicos. No, era cristianismo. Entonces el cristianismo, o sea, seguidores de Cristo, cristianos, porque nosotros somos cristianos por dos cosas, porque somos creyentes, o sea, cristianos, creemos, y cristianos de Cristo, o sea, creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso era eso. Entonces, lo que persiguió los emperadores romanos, los César, los que mataron en el Coliseo, no eran ni católicos ni evangélicos, sino que eran cristianos, cristocéntricos, que es lo que nosotros deberíamos de ser ahora mismo. Creyentes, cristianos, no tener una denominación, sino una religión, sino una relación con Jesucristo. Entonces, esto pasa y están matando. Pero allá por el año más o menos 400 o 500, hay un emperador llamado Constantino. Este Constantino se convierte al cristianismo y eso fue una gran bendición, si lo queremos ver así, pero al mismo tiempo, al ser él un emperador y convertirse a Cristo, quita la persecución y declara, óigame bien, el cristianismo la religión oficial de aquel entonces. Entonces, eso quiere decir que ahora cualquier niño que naciera, es como en Estados Unidos, cualquier niño, no sé si ahora, cualquier niño que nace allá es americano, ¿verdad? Aquí no sé si nace el hijo de un alemán, aquí el niño es alemán, ¿verdad? Es salvadoreño, no lo sé, pero en Estados Unidos sí. Si nace allá es estadounidense. Entonces, Constantino declara el cristianismo como la religión oficial y él dice, todo niño que nazca, nace siendo cristiano, según él. Entonces, ahí viene la línea ortodoxa de lo que hoy conocemos como los evangélicos. Ellos dicen, no puede ser así, porque todos nacemos bajo la maldición del pecado. O sea que nosotros, hermanos, no nacemos evangélicos, no nacemos cristianos, nos convertimos a Cristo con conciencia, porque nacemos bajo pecado y necesitamos arrepentirnos. Es por eso que Romanos dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y el 6:23, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, oiga, mas la dádiva, o sea, la redención, el regalo de Dios es, óigame bien, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué precioso, hermano. Mire qué maravilloso esto, hermano. La redención del Señor es que nosotros tengamos vida eterna. Que nosotros podamos, hermano, volver al diseño original. ¿Por qué, hermano? Porque hubo una transmisión del pecado original. La doctrina de la caída del hombre implica que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa heredada por Adán. Ojo con este dato. No estoy diciendo que los niños nacen en el pecado, no. Porque la Biblia dice, óigame bien, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los niños tienen la plena seguridad. Ahora bien, cuando digo que nacemos bajo la maldición, somos, oiga,
potencialmente pecadores. Potencial, somos como más con una tendencia hacia el mal. La transmisión del pecado, óigame bien, nacemos con una naturaleza pecaminosa, que es el pecado original. Entonces la idea era, y dice la palabra, que así como el pecado entró por un hombre, así también, hermano, la redención es por medio de un hombre. Y es por eso que Jesucristo, en su plan de salvación, se hizo hombre. Él, hermano, siendo Dios, no le importó ser igual que Dios, sino que se despojó, como ya lo vimos en la deidad de Cristo, en la doctrina anterior que hemos estado estudiando. Él se despojó y tomó forma de siervo y nos ha hecho a nosotros ahora para que nosotros podamos tener, óigame bien, la salvación. Entonces, esta doctrina se incluye la creación, donde Dios nos formó, nos creó a su imagen y semejanza. De ahí viene la caída del hombre. Y la redención es importante estudiarla, porque hay gente, óigame bien, que cree que no se puede hacer más con la vida del cristiano. ¿Cómo así más? Hay gente que cree que el infierno es aquí. Por lo menos los testigos de Jehová, ¿verdad? Dicen que no existe tal cosa, sino que el infierno es aquí. Pero no, hay una redención del hombre. Hay un Dios que está y ideó un plan para redimirnos, para volvernos a comprar. Por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es por eso que yo animo, exhorto y desafío a cada uno de los que estamos ahora escuchando esta clase a que reconozcamos estos principios. La creación del hombre, qué precioso haber sido creado por un Dios todopoderoso. Que entendamos también que hubo un momento en que el hombre cayó y eso trajo todas las consecuencias que vimos ahí, que obviamente cada aspecto que les mencioné es bien profundo y tiene graves consecuencias, pero bonito saber, hermano, que Dios nos crea y somos de Él. Cae el hombre y nos separamos, pero viene el plan de redención y nos recupera el Señor. Esta es la doctrina fundamental que nosotros creemos acerca de la caída, de la creación, caída y redención del hombre. Pero qué lindo es, hermano, saber esto, y como dice Romanos 5:8, y con esto vamos a terminar. Oiga bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él no le importó cómo éramos nosotros ni quiénes éramos, porque no se trataba de quiénes éramos, sino de quién somos para Jesús. Para el hombre pueda que sea así, el diablo pudo haber dicho, sí, pecadores, tienen que morir, tienen que pasar esto, lo otro, pero para Dios, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, hemos estudiado esta tarde la creación, la caída y la redención del hombre. Abracemos con todo nuestro corazón estas doctrinas, conozcámoslas. Hay corrientes que quieren desvirtuar nuestra fe, pero ahora usted ha entendido que fuimos creados por Dios, no somos el producto de la evolución. Hubo una caída por lo cual ha venido grave consecuencia. No fue de que Dios nos creara para sufrir, no fue que Dios nos creara para castigarnos y decir, ¿por qué Dios creó al hombre para mandarlo al infierno? No. Esa es consecuencia de la caída. Pero, óigame bien, ahora con la redención tenemos la opción. Usted acepta la redención y acepta a Jesús como su Salvador, usted estaría y se da cuenta de que no todo es como el enemigo quiere mostrarlo, ¿verdad? Así de que, mis queridos hermanos, es una clase muy preciosa la de hoy. Todas las doctrinas fundamentales, algunas pues nos parecen como más interesantes, pero todas son fundamentales. Es como los nutrientes del cuerpo, de lo que comemos, ¿verdad? Hay alimentos que no nos gustan, pero hacen una gran labor en nuestro cuerpo. Así que de la misma manera hay doctrinas, y hoy pues con todo mi corazón, créame que estamos dando esta enseñanza y estar invirtiendo, hermanos, y sembrando en ustedes. Así de que Dios me los bendiga, les quiero mucho, espero un día poder saludarlos
quizás en la graduación. No sé cómo va a ser ahí con el pastor Vladimir, pero un abrazo. Les queremos mucho, les amamos y que Dios me los bendiga y nos vemos este próximo lunes en la siguiente clase, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los guarde. Levante su mano, Jehová le bendiga y lo guarde. Jehová haga resplandecer el rostro de él sobre usted. Jehová tenga de usted misericordia y ponga en su corazón paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios lo bendiga.